Hola, compañeras, compañeros, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos reencontremos y que podamos continuar con la segunda parte del módulo. Ya vimos que estás por ahí, Fidel, Rogelio y Yaneli, buenas tardes. Compañeros que se van a incorporar seguramente en unos minutos más. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué dice Aguascalientes, Fidel? Ay, con muchas novedades y nada que reportar también. Muy bien, estaba la contienda, aparentemente se está cerrando, ¿no? Y está, eso dicen algunos, otros dirán lo contrario. Pero bueno, la cosa es que hay que garantizar la integridad de esas elecciones, ¿no? Es el sentido. Bien, pues entonces vamos a trazar nuestra ruta del siguiente modo. Vamos a recordar brevemente lo que estábamos viendo el viernes y vamos a enfocar en los precedentes que la Sala Superior ha venido estableciendo, los criterios en esta materia de nacionalidad por naturalización y doble nacionalidad. Entonces, primero, pues déjenme recordar brevemente a lo que ustedes tienen muy presente, y que es el hecho de que estos conceptos de nacionalidad y ciudadanía, nacionalidad por nacimiento, por el derecho de sangre o de suelo, o por una combinación de criterios que también pueden incluir eh, el nexo económico, ¿no? eh, han ido evolucionando y que en cada país, en diversas épocas, se ha utilizado unos y otros. Entonces, es muy claro que en México tenemos una larga ola nacionalista, que como ya vimos, y que, pues sobre todo de la Constitución eh, de 1917 en adelante, después de todo lo que ocurrió en el siglo XIX, particularmente la pérdida del territorio nacional en buena parte y la otra en el porfiriato con la acaparación, el acaparamiento de tierras en manos de extranjeros y lo que ocurrió en el Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente, por ejemplo, hubo eh, diputados como Mújica que propusieron que se estableciera una ciudadanía a los habitantes de los países latinoamericanos, o sea, que se les diera el derecho a ser electos legisladores en México a los latinos, pero no así a los anglosajones o a los europeos. A ese grado llegó entonces la polarización y el radicalismo de algunos diputados y algunas voces opuestas a que se mantuviera un sistema de una política migratoria, ¿verdad? O una política de nacionalidad y ciudadanía muy abiertas. Entonces, esto ha venido a cambiar, pues, como dijimos, con la firma del Tratado de Libre Comercio, la globalización, y una nueva época además de migraciones, el hecho de que cada vez tenemos más claridad y convencimiento de que pues hay una interacción internacional, global, y que los objetivos de un Estado nacional eh, resguardados en la Constitución no eh, dependen de una categoría como esta, por lo menos no solo, sino que pueden concurrir varios factores. Entonces, aquí también hay que considerar no solo las reformas en materia de nacionalidad y extranjería, doble nacionalidad, de los años 93 y después 97, ¿no? Sino también la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Esto ha sido clave porque eh, la reforma 2011 en materia de derechos humanos, como sabemos, pues le ha dotado a los tribunales constitucionales, sobre todo a la Suprema Corte y a la Sala Superior del Tribunal, con una serie de instrumentos para poder interpretar y justificar decisiones interpretativas que complementan la disposición legislativa.
Entonces, si en la Constitución o en la ley secundaria se establece una disposición jurídica o legislativa en un determinado sentido no está completa, da lugar a algunas dudas, entonces puede plantearse y resolverse asuntos como los que vamos a ver, que han integrado esta serie o esta secuencia de criterios para ir levantando las restricciones al ejercicio de los derechos políticos, particularmente al derecho de integrar órganos de representación política o bien órganos de gestión electoral, ¿verdad? No sé si pudieron ver la sentencia que quedamos, si la conoces un poquito más, Fidel, pues al ratito nos platicas. Antes de ella, vamos a ver algunos otros elementos, ¿no? Para, digamos, contextualizar debidamente lo que, lo que nos corresponde ver hoy. Entonces, vamos a ver aquí. En este cuadro, lo que tenemos es básicamente el que un compendio de lo que estamos viendo, básicamente que la nacionalidad es un derecho humano. Tenemos un derecho fundamental de base constitucional, pero de configuración legal. Está sujeto a estándares internacionales. Y bueno, como dijimos, se trata de un nexo jurídico, la nacionalidad y la ciudadanía. Y este derecho adquiere varias dimensiones. Uno, pues tenemos derecho a una nacionalidad, a que no se nos prive de manera arbitraria de esa nacionalidad. Y también tenemos derecho a cambiar de nacionalidad. Los criterios ya lo sabemos, o los principios para atribuir la nacionalidad. Y bueno, la idea es que para efectos de elegibilidad de nacionales por naturalización o de mexicanos que cuenten con una segunda nacionalidad, sí hay que revisar algunos criterios, como la compatibilidad, si no hay una inhabilitación expresa o si se cuenta con la capacidad y hay compatibilidad entre la condición de mexicano con doble nacionalidad o por naturalización con el tipo de cargo que se va a acceder y que se va a ejercer, ¿no? Entonces, es importante tener presentes estos detalles. Y uno de los puntos que más se ha discutido es en estos primeros asuntos del año 2012, noten ustedes que se trata de asuntos posteriores a la reforma constitucional 2011 y a la resolución del caso llamado Radilla Pacheco, ¿no? El expediente Varios 293, diagonal 2010, que fue relativo a cómo la Suprema Corte de México reguló la incorporación y la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico nacional y particularmente el papel del Poder Judicial de la Federación en el control de convencionalidad. Entonces, esto es bien importante porque ahí se consolidó la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación, la Corte y luego también la Sala Superior, no obstante que ya tenía el precedente legislativo del año 2007, el artículo 99 autorizó a la Sala Superior y a las salas del tribunal a inaplicar disposiciones consideradas contrarias a la Constitución en el caso concreto, para efecto del control de convencionalidad, o sea, para efecto de contrastar el
la disposición legal nacional con la Convención Internacional, básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y también la jurisprudencia y los criterios de la Corte Interamericana, pues sí hubo que esperar a que se resolviera la contradicción, bueno, el caso Radilla Pacheco 293 fundamentalmente, ¿sí? Eh, 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 y que pudieran establecerse en esos documentos y luego el Tribunal Electoral incorporar en sus criterios los alcances o la forma o los métodos para poder hacer esta operación. Entonces, ese es un momento muy importante porque en 2012 pues se presentaron dos asuntos en los que se planteó la posibilidad de que se otorgara, se asignaran diputaciones por representación proporcional a dos personas, a dos diputados que habían ganado por esa vía el acceso a RP, a la representación proporcional. Y, sin embargo, fueron cuestionados su derecho al acceso a la representación política por la vía de la representación proporcional porque contaban con doble nacionalidad. ¿Sí? Uno, o sea, los dos casos con doble nacionalidad. Entonces, ¿qué fue lo que discutió la Sala Superior? Discutió la naturaleza y el alcance del certificado de nacionalidad. ¿Sí? Dado que ellos sí contaban con certificado de nacionalidad, y si revisamos la ley de nacionalidad, se puede observar que para que un ciudadano, un nacional mexicano con doble nacionalidad pueda tener acceso a ese certificado de nacionalidad, requiere pasar todo un procedimiento y probar una serie de extremos, supuestos normativos, entre otros, tiene que firmar documentos de lealtad, de declarar la lealtad al Estado Nacional, a la Constitución, tiene que saber historia patria, en fin, una serie de parámetros e indicadores que conduzcan a la convicción razonada, ¿verdad?, objetiva, de que sí hay una lealtad de la persona a la que se le va a otorgar el certificado de nacionalidad con el Estado mexicano. O sea, que está vigente, vivo y, digamos, operativo, ¿no? Es decir, auténtico, el vínculo jurídico que implica una adhesión voluntaria, pero muy importante de carácter jurídico y político, del sujeto de que se trate con el Estado mexicano. Pues esos dos primeros casos fueron determinando que el certificado de nacionalidad tenía un valor jurídico probatorio importante, relevante, y que detrás del certificado está todo un procedimiento, porque no se regala el certificado ni se baja de ninguna página web, ¿no? Sino que hay que hacer una solicitud, hay que cumplir una serie de requisitos y hay que pasar una serie de pruebas para reunir las condiciones propicias para que se otorgue ese certificado. Entonces, eso es una primera. Después tenemos 2017. En 2017 también se presentó en este juicio de los derechos de la ciudadanía, 1171, una diputada que consultó desde que antes de que se registrara para ser diputada, consultó al INE, entonces IFE, no, ya INE, y después también a la Sala Superior, combatiendo la negativa del INE a pronunciarse, le dijo espérese a lo que diga la Constitución, y pues bien sabemos que en el artículo 55 de la Constitución se establece que los diputados deben ser nacionales por nacimiento. Entonces,
y tener doble nacionalidad, pues es una limitación también para poder, eh, digamos, cumplir con los requisitos que establece ese artículo, ¿no? Entonces, el artículo 52 de la Constitución, que lo tengo aquí y lo voy a leer, dice concretamente que eh, dije 52, ¿verdad? No, es el artículo 55. Para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, ¿sí? En ejercicio de sus derechos. Y luego ser originario de la entidad federativa de que se haga en donde se haga la elección o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses, ¿sí? Entonces, ser ciudadano mexicano por nacimiento. Hizo una consulta, una aspirante a diputada, y después de que el asunto llegó a la sala superior, ahí hubo una discusión y se resolvió que debía prevalecer la restricción. Fíjense ustedes, para ocupar un cargo público de representación política como ser diputada o diputado, allí se sostuvo la sala superior de que debía prevalecer la restricción, porque lo es, al derecho de participación política, en el sentido de que se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Lo mismo ocurre para el caso de los senadores, porque también se requiere ser ciudadano eh, mexicano, ser ciudadano mexicano por nacimiento, y también en el caso del presidente de la República. Entonces, para estos cargos de representación política, hemos establecido esas restricciones, y aunque hay quien sostiene que son anacrónicas, obsoletas e inútiles, ¿no? Por lo pronto o hasta ahora se sigue sosteniendo. Eso no quiere decir que se vaya a mantener, ¿verdad? Entonces, luego también hacer notar que ha habido otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, en 2018 se presentó el caso que quedó registrado en ese expediente, eh, que fue el SUP-RAP, ¿verdad? Por 87 diagonal 2018, en donde se presentó Napoleón Gómez Urrutia, quien se había ido del país por un escándalo en el año 2006 a vivir a Canadá, acusado de que allí en el medio de, ¿se acuerdan ustedes el trágico accidente de los mineros de pasta de conchos? Se le acusó de que había desviado 55 millones de dólares del sindicato. Y bueno, se fue a vivir a Canadá, pero en 2018 se presentó como candidato al Senado de la República, y pues fue impugnado por el Partido Revolucionario Institucional, y la Sala Superior resolvió a favor de la legitimidad o de la constitucionalidad de su candidatura, ¿verdad? Por 5 votos a favor y 2 en contra. ¿Qué es lo que se discutió? Que también es importante para nuestros efectos. Se discutió otra vez el valor jurídico y el alcance, los efectos o sea, los efectos probatorios del certificado de nacionalidad. Porque Gómez Urrutia lo que tramitó con antelación fue un certificado de nacionalidad. Y otra vez, en ese certificado de nacionalidad se renuncia a la otra nacionalidad. En ese certificado, para obtenerlo, como ya dije, pues se tienen que cumplir una serie de pruebas, requisitos, procedimientos. Y la Sala Superior se sostuvo 5 contra 12, que bastaba el certificado de nacionalidad, ¿verdad?, para poder probar el que se
había, digamos, renovado o ratificado la adhesión de un mexicano que ha aceptado otra nacionalidad, como en este caso la canadiense, a que al tramitar el certificado de nacionalidad, pues está revalidando, está expresando su voluntad de jurídica, ¿no? Y política de mantener la lealtad con el Estado mexicano. También en ese caso a Gómez Urrutia se le eh, impugnaba porque se sostenía que no contaba con el tiempo de residencia en Nuevo León, porque vivía en Canadá. Y allí también la Sala Superior sostuvo que no era necesaria la residencia si había nacido en Nuevo León, o sea, en el estado del cual se postulara para acceder a la representación. Y finalmente, eh, también eh, se, eh, eh, bueno, pues fundamentalmente se argumentó por parte de los dos votos en la minoría que debería de recabarse el, un documento que expidiera el gobierno de Canadá en el cual se aceptara, digamos, o se hiciera constar de que en este caso el hoy senador Gómez Urrutia había renunciado a la nacionalidad canadiense, o sea, la segunda nacionalidad. Eso la mayoría de 5 magistradas y magistrados de la Sala Superior lo consideró no solo desproporcional, sino hasta cierto punto inviable, porque se planteaba que se enviara un exhorto, una carta rogatoria por las vías diplomáticas correspondientes para que se pudiera contar con esa constancia, lo cual no estaba claro, incluso qué órgano del gobierno canadiense estaba facultado para poder hacer esa, digamos, expedir o hacer llegar, ¿verdad?, esa constancia. Entonces, eso fue también un factor importante para resolver en favor de la legalidad, constitucionalidad de la postulación, de la nominación de Gómez Urrutia. Los últimos dos asuntos son estos que se mencionan allí, el 894 y el 421 de 2017 y 2018 respectivamente, en el sentido de que también las leyes establecen restricciones, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, las leyes electorales locales también, para integrar órganos electorales, ya sea un consejo general de un OPLE o una mesa directiva de casilla. En estos casos, también la Sala Superior ha levantado la restricción y ha establecido que es una medida que no es idónea, no es necesaria eh, y también que puede ser desproporcional. Entonces, esa operación, que es la operación de la ponderación, es particularmente interesante en estos casos porque se advierte con toda nitidez, de una manera muy clara, cómo es que opera este concepto de categorías sospechosas, sí, que está, eh, que la doctrina ha creado, ¿no?, y que puede estar inserta en cualquier parte de la Constitución o de las leyes. En este caso, el artículo primero de la Constitución establece en su párrafo final que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, por ejemplo. La doble nacionalidad, ¿no?, el carácter de nacional no por nacimiento, por ejemplo, ¿no?, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si a ello le agregamos los criterios
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte Mexicana, más los que ha venido construyendo la Sala Superior, para poder interpretar eh, las, las disposiciones constitucionales, convencionales, las leyes secundarias, pues entenderemos cómo es que el principio pro persona, que está en el artículo primero también, el principio de no discriminación, el principio de igualdad, eh, se pueden interpretar, se deben interpretar de una manera extensiva en favor de los derechos de las personas para, digamos, establecer un entendimiento distinto de las disposiciones constitucionales, legales, ¿no? Convencionales también, de tal suerte que sea posible el que se abran cauces, se remuevan obstáculos y se puedan facilitar el ejercicio de los derechos. Esa es la idea. Entonces, ojo con esto que acabo de decir, porque para todos los efectos, particularmente en este diplomado de justicia electoral inclusiva, muchas de las políticas preferenciales, ¿no? Como se llaman, eh, el tribunal de la Sala Superior ha establecido para abrir cauces a la representación política de los grupos desaventajados o vulnerados, tienen que ver claramente con la interpretación de las leyes nacionales, uso de la Constitución, frente a los convenios internacionales. ¿Qué pasa con los convenios y los tratados internacionales? Que hay unos que, digamos, establecen derechos generales, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, ambos de 1966, que son como la columna vertebral, más el protocolo de San Salvador, que es un anexo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que establece a la Convención Americana y que establece no solo los derechos civiles y políticos que regula la Convención Americana, sino el poco trabajado, poco visible protocolo facultativo de San Salvador, establece o anexa o agrega a la Convención Americana de 1969 los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Ahora bien, esa generalidad de derechos está complementada por otra generación de tratados y de convenciones y de documentos internacionales que, digamos, enfocan de manera especial sobre derechos de personas y grupos desaventajados. Y estos son claramente, por ejemplo, la CEDAW, que es la Convención Belén do Pará, en favor de erradicar, ¿verdad? De prever, erradicar y sancionar las violaciones de derechos contra las mujeres. Hay toda una doctrina convencional muy importante en favor de los derechos de las mujeres que obligan al Estado mexicano y que le permiten a los tribunales constitucionales de la región, a México en particular, como a la Suprema Corte y a la Sala Superior, el hacer interpretaciones constitucionales que favorezcan los derechos de las mujeres. Hemos llegado, como ustedes lo están viendo en el diplomado, al extremo de crear el Registro Nacional de Mujeres Violentadas, ¿no? Por razón de género en el ámbito político electoral. O hemos empezado a desarrollar toda una doctrina y una serie de precedentes, una línea jurisprudencial, no solo para sancionar, sino para inhibir la repetición de conductas violentas en el ámbito político electoral en contra de las mujeres, de tal suerte que ese tipo de enfoque está interpretado, ¿verdad? O se aplica con base en estos convenios internacionales especiales que regulan y protegen derechos de personas individualmente consideradas y también de aquellas que participan en grupos o que forman parte de estos grupos
vulnerados o desaventajados. Estamos hablando también de las personas con discapacidad, de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, porque claro, porque pues, está el convenio 169 de la OIT firmado y suscrito, aprobado en 1986 y que México también aprobó, incorporó a nuestro sistema jurídico unos años después. Y está ahora también la Declaración Americana de los Derechos Indígenas, ¿no? De la Organización de Estados Americanos, y está la declaración también de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay todo un conjunto de instrumentos que forman parte del sistema jurídico mexicano a nivel de la Constitución, y esos derechos tienen que ser tutelados. Luego, entonces, la justicia electoral inclusiva tiene esa base y tiene ese sentido. Y como el derecho electoral es tan dinámico, entonces hay casos distintos con base en los cuales se va construyendo, reconstruyendo y ampliando el ámbito y las vertientes en que se ejercen estos derechos y que van siendo tutelados y después trasladados a la legislación, ¿no? Entonces, es importante decirlo, aclarar que, digamos, la justicia electoral inclusiva tiene una base convencional muy importante, que se actualiza e instrumenta por la vía de el control de convencionalidad y por la vía de las interpretaciones conforme a la Constitución y la aplicación del principio pro persona, especialmente a través de la ponderación, que es estos dos casos que estamos mencionando, ¿no? El SUPJDC 894 y el 421 de 2017 y 2018, en donde se practicó este método, que es el de hacer un test de proporcionalidad para ver si la medida que restringe el derecho se justifica y si no envuelve una categoría sospechosa. Esa categoría sospechosa puede ser cualquiera de las que está enunciada en el artículo primero de la Constitución y a la cual debemos de agregar, según la sentencia, este par de sentencias últimas que estamos mencionando, habría que agregar precisamente la nacionalidad por naturalización y la doble nacionalidad, porque estas pueden envolver o pueden ocultar, ¿verdad?, una restricción injustificada, y entonces se convierten en una categoría sospechosa que hay que revisar de manera estricta para ver si es conforme con el fin constitucional que persigue la restricción. Hay más de 80 restricciones en la Constitución y esta es una de las que en materia electoral ha sido pues identificada a través de estos precedentes, y de allí que nos interese mucho el ahondar un poquito más en ello, ¿verdad? Entonces voy a quitar esto y le voy a pedir a Joel, que habíamos quedado, a Fidel, perdón, que habíamos quedado, ¿no? Pues, si quieres comentarnos un poco sobre esa sentencia y podemos hacer eco de ella, ¿verdad? Para pues poder ahondar un poquito más en su conocimiento. Eh, como sabemos, se trata de un caso en el cual una persona, precisamente de Aguascalientes, ¿verdad, Fidel? Eh, pues se quejó, impugnó el que se le restringía su derecho de participación política para integrar la mesa directiva de Casilla, o en razón de doble nacionalidad. En efecto. Entonces, de allí, una de las cosas que es bien interesante de la sentencia, fíjate, Cristian, América, Rafael, Yaneli, Rafael, es que hace este test, corre este test de proporcionalidad y pondera, que es muy interesante porque para nuestra formación como abogadas y como abogados, y si no lo somos, para que le entendamos con palabras sencillas,
porque no es una cuestión fuera del alcance de una mente convencional, digamos. O sea, el que podamos entender, nada más que luego usamos palabras muy técnicas, ¿no? ¿Cómo es que debemos de operar un test de proporcionalidad? Entonces, vamos, estimado Fidel, para que deje descansar mi garganta unos minutos. Platícanos cómo entiendes el caso y cuáles son sus principales contornos, ¿no? Y su relevancia. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿No, ¿sí escuchan? Sí, claramente. Perfecto. Nomás quería, antes de iniciar, es que soy muy, muy no platicador, más bien soy muy metiche, por decirlo de una manera un poco burda. Hay un caso que me acuerdo, no sé si también lo tiene en mente, en Quintana Roo, de una candidata a diputación local que se llamaba Niurka Alba. Ah, sí, cómo no. Ella en particular, bueno, no sé si pudiera también tomarse como ejemplo, en donde ella, por ser naturalizada, hace una pregunta a través del Instituto Estatal de Quintana Roo, y posteriormente lo que sucede es de que hace la contestación el instituto, ese se impugna por parte de un partido político, lo revocan esa consulta, pasa a Jalapa y Jalapa le dice, no, tienes que revisar, permitirle, entre otras cuestiones, porque es ciudadana mexicana. Dentro del caso, lo que implicaba era de que ella se quería postular como diputada local, y tenía una situación de esto, de la naturalización mexicana. ¿Qué era lo que pasaba? ¿O qué fue lo que pasó al final? Por ser una candidatura local, no había esa restricción que se le da tanto a las diputaciones federales como a los Senado y el propio presidente, de que sea mexicano por nacimiento. Por lo tanto, al ser otra legislatura por debajo de la propia Constitución, y ampliaba o daba la posibilidad, no tenía esa restricción por parte de la propia Constitución de que fuera mexicano por nacimiento, entonces sí se podía postular como tal. Correcto. No sé. Ok. Sí, eso que acaba de decir Fidel es muy importante, porque hay que considerar, tener presente que pues, el sistema jurídico está jerarquizado, pero en materia de derechos humanos hemos flexibilizado la jerarquización y, digamos, debe ser entendido e interpretarse que funciona el principio pro persona, que quiere decir que allí donde sea posible extraer el criterio más favorable a los derechos de las personas, en el caso que se esté juzgando, hay que atender ese criterio. Entonces, este es el caso, porque si una constitución local no se establece una restricción que sí se establece en la Constitución Federal, por supuesto que habrá que estar a la Constitución local, como ocurrió en este caso, para integrar una diputación local, aun cuando la persona pues, no sea mexicana por nacimiento, ¿no? Es el caso. Entonces, pues sí, efectivamente, tenerlo presente y qué bueno, Fidel, que lo trajiste a nuestra conversación. Muchas gracias. Adelante, entonces. Tal cual, así fue como resolvió la sala. No me acuerdo si se fue a la sala superior, me imagino que sí, porque fue cuando lo escuché y fue cuando estaban haciendo esos comentarios. Respecto ¿cómo se llama? Francisco, bueno, a Francisco Rojas Choza. De hecho, tenía la intención de que estuviera aquí, nomás que ahorita tiene la situación del debate que va a ser el día de mañana y pues no pudo explicarlo, pero dentro de lo que me comentó en aquel momento, lo que conozco y lo que está en el expediente, pues más o menos me podría defender en este momento. En principio de cuentas, dentro de lo que él quería era dos situaciones. La primera de ellas era que cuando se trata de funcionarios de casilla, él entendía que era uno de los catálogos de servidores públicos en materia electoral en donde
cualquier ciudadano, por el simple hecho de ser ciudadano, podía participar en él. Así como un cargo de elección popular, así como un cargo administrativo, al ser servidor público, tenía la posibilidad de estar, no compitiendo, sino de poder tener la oportunidad de estar ingresando o formar parte de este órgano colegiado, porque no, órgano colegiado, órgano directivo, en este caso de la mesa directiva de casilla. ¿Qué era lo que pasaba o qué fue lo que le pasó? Cuando se eligen, bueno, para esto el INE hace aprueba lo que es estrategia en materia de capacitación. En este caso, ellos hacen como todo el procedimiento que se va a dar desde que inicia el proceso electoral, cómo se van creando, por ejemplo, el material didáctico, cómo empiezan los sorteos para elegir a los funcionarios de casilla y cómo es que se van capacitando para llegar al día de la jornada electoral. ¿Qué es lo que pasa? Previo al sorteo, hay algunas personas que tienen un código. Ese código corresponde creo que es el 87 y el 88. Esos dos códigos se encuentran en su credencial para votar. Si ustedes algún día tienen a alguna persona que esté naturalizada o que tenga, perdón, doble nacionalidad, se van a encontrar que dentro de la clave del lector va a tener esos números, el 87 y el 88. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que se llegó a pasar? Que cuando se empezaba con el sorteo, a ellos los excluían en forma automática. Es decir, no podían, desde un principio, ellos no podían formar parte de la función, en este caso de las mesas directivas de casilla. ¿Qué es lo que defiende Francisco? Que existe una categoría sospechosa. Es decir, desde un principio, al momento de estarlos quitando, se entendería de que los está excluyendo de manera inequitativa, porque él como ciudadano mexicano tiene la posibilidad debe tener la misma oportunidad de poder estar, teniendo la misma oportunidad de formar parte de las mesas directivas de casilla. También le pasó exactamente lo mismo en el siguiente, que es en el 2018, pero esta vez por cuestiones de consejero electoral aquí en el estado de Aguascalientes. En el caso particular, déjame ver, es que estoy leyendo también acá, esa categoría sospechosa implicaba de que por el simple hecho de ser naturalizado, el hecho de quitarlo implicaba de que no sé, que pudiera haber una invasión de algún extranjero en México, y lo que dice la sala, no invasión como tal, sino que el hecho de que un extranjero estuviera en un servicio público podía implicar pues algo, no me acuerdo cómo decía, el nombre rapidísimo. Sí. Tenía relación esa ¿cómo se llama? Restricción respecto a la soberanía, a la independencia y a la seguridad del Estado, que es lo que dice en la propia resolución. Entonces, la sala superior dice, no, espérenme, vamos a analizar esta situación y vamos a ver qué tan en riesgo se encuentra la soberanía, la independencia y la seguridad nacional, que una persona con doble nacionalidad pueda estar como funcionario de casilla. Entonces, revisa el artículo 32 cuando se hace esta restricción, y lo que dice la sala superior es de que pues ya no es relevante. A lo mejor, y es básicamente lo que se dijo la vez pasada, en su momento, por cuestiones históricas, a lo mejor sí había algún tipo de riesgo, pero actualmente este tipo de restricciones no corresponden a nuestra realidad histórica, y por lo tanto se le debe permitir a esta persona de formar parte de lo que es la integración de las mesas directivas de casilla. ¿Lo dije más o menos? Sí, está perfecto.
Okidoki. Fidel, ¿por qué, compañeras, compañeros? Se considera, hay dos distinciones que la sentencia maneja, creo que es importante destacar. ¿Sería la misma situación si se tratara de un cargo público? ¿Hay una diferencia entre cargo o función electoral y cargo público? ¿Sí? Pregunto, porque el artículo 32 de la Constitución dice: la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que poseen otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Pero luego dice, fíjense, el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Cargos y funciones, ¿sí? Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión, ¿sí? Pero no es lo mismo cargo público que función electoral. Eso dice la sentencia. Y ese es uno de los argumentos que permitió abrir la puerta a extender o inaplicar, digamos, la restricción, ¿verdad? Porque eh, 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 el artículo 5 de la Constitución, párrafo cuarto, dice: en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular directa o indirecta. Y luego dice: las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito. O sea, no es lo mismo, o el legislador constitucional, como decimos en la jerga jurídica constitucional, ¿sí? Eh, distinguió entre funciones electorales en el artículo 5 y en el artículo 32 cargos y funciones públicas. Son diferentes. Entonces, con base en esa distinción, se respaldó la posición consistente en flexibilizar o inaplicar la restricción, ¿sí? Porque se argumentó que en el caso del artículo 32, la restricción es más fuerte. Es el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, ¿no? O sea, a los por nacimiento y a los de doble nacionalidad. Pero en el cargo de las funciones electorales no, por lo que dijo Fidel, al inicio, Fidel. Tú dijiste que la sentencia dice que cuando se compromete la soberanía, la integridad nacional, valores de ese calibre, entonces hay que estar a las restricciones, porque las restricciones son justificables en la medida en que protegen un fin constitucionalmente legítimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que había que examinar aquí? ¿Qué es lo que la sentencia hace? Lo que hace la sentencia es revisar si el fin es constitucionalmente legítimo. Y entonces, de manera muy didáctica, la sentencia va diciendo: oye, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que debemos de hacer interpretaciones pro persona conforme con la Constitución y que podemos incluso inaplicar disposiciones legislativas en el caso concreto, como es el caso que estamos estudiando, ¿sí? Pero antes de hacerlo, porque es decirle al legislador que no, es de alguna manera contradecir al legislador, lo que hay que hacer previamente es un ejercicio de ponderación, de aplicar un test de proporcionalidad. Y esto es lo que se hizo en este caso, que es el decir: a ver, la medida, ¿cuál medida? El que los mexicanos con doble nacionalidad no puedan integrar mesas directivas de casilla o bien órganos electorales, ¿sí? Es justificable, es
corresponde a un fin constitucionalmente legítimo, el fin es constitucionalmente legítimo, que es preservar la integridad de las elecciones. O sea, que se apliquen, se observen los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo, ¿sí? Máxima publicidad, imparcialidad en la gestión de las elecciones, en la organización de las elecciones, que las elecciones sean libres y auténticas, ¿no? Y que el voto sea libre, personal, intransferible, universal, secreto, ¿no? Pero que todo esto vaya a hacer que se concrete el valor, el principio valor de que las elecciones sean libres y auténticas, que está en el artículo 41. Entonces, la sentencia lo que hace es preguntarse, ¿el fin es constitucionalmente legítimo? Sí, el fin puede ser constitucionalmente legítimo, o sea, es observar los principios constitucionales en materia electoral. Ahora, ¿la medida es necesaria? ¿No? Y luego, si es necesaria, ¿es idónea? Allí es donde ya no pasa el test de proporcionalidad. No es necesaria la medida restrictiva porque, ¿por qué? A ver, ¿por qué, Fidel? ¿O por qué, compañeras? O sea, ¿qué otras medidas están presentes en las leyes electorales para evitar que una mesa directiva de casilla o un órgano electoral administrativo, y yo diría que jurisdiccional también, pueda violentar los principios en los que reside el fin constitucionalmente legítimo? ¿Sí me explico? Que justifica la restricción. O sea, ¿quiénes integran una mesa directiva de casilla, Fidel? Está el presidente, el secretario y los escrutadores. Entonces, si el presidente fuera estuviera en la condición de la doble nacionalidad o de la calidad de mexicano por naturalización, tiene enfrente al secretario y 2 escrutadores. ¿Quiénes más están en la casilla? Los representantes de los partidos políticos. Los representantes de los partidos políticos. Si la persona que tuviera esa calidad de doble nacionalidad o mexicano por naturalización fuera el secretario o uno de los 2 escrutadores, o los dos, están los representantes de los partidos. O sea, hay un conjunto de garantías que hacen innecesario sostener la restricción. No es la medida idónea para poder proteger el fin constitucionalmente previsto y que se supone que justifica la restricción. ¿Por qué? Porque el fin se alcanza con otras medidas previstas en la legislación. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, vamos a suponer que alguien dijera, no, pero es que, oye, un día, ¿qué tal si los 4 son mexicanos por naturalización? ¿No? ¿Qué pasa? Está todavía los representantes de los partidos. ¿Sí? Pero aparte, ¿qué ocurre después de que cierran la casilla, se cuentan los votos, se llenan el acta, ¿no? La firman todos, ¿no? Incluidos los representantes, se le da una copia del acta a los representantes y luego ese paquete electoral se lleva al comité municipal o el consejo distrital o al consejo estatal correspondiente. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué garantías tenemos establecidas en las leyes para evitar, o si ustedes quieren asegurar, que la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas sea auténticamente contada, registrada en las actas y confirmada, si ustedes quieren, en las sesiones municipales o distritales, ¿no? O locales de los órganos electorales colegiados, que además son colegiados? Eso dice la sentencia.
¿sí? Dice no perder de vista que se trata de órganos colegiados, ¿no? En donde, si alguien tiene alguna duda, pues oigan, el año pasado, en el ámbito federal, sí saben ustedes, ¿no? Que se recontaron en los consejos distritales el 61% de las elecciones federales a las diputaciones. El 61%. O sea, el hecho de que mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad reducido al extremo, o llevado al extremo, fueran todos mexicanos por nacionalización, por naturalización o con doble nacionalidad, aún así sostendrían el criterio, Fidel. ¿Tú lo sostendrías? A ver. A ver, ahí sí dirías, no, ahí sí no, ahí sí no. Que sea uno, pues sí, pero que sean los cuatro, ahí sí ya no. ¿Tú qué opinarías? Y compañeros, acompañemos a Fidel, ¿no? ¿Qué opinarías? Sí. Ok, no, bueno, como bien señalaba, existe una serie de revestiduras, lo puedo decir, en donde van concatenadas y llega a establecer lo que conocemos como certeza. Es decir, lo que va a poner un funcionario de casilla no es nada más lo que él dice. Si fuera, como bien señala, que fuera el único el que tendría que imponer esa decisión, pues ahí sí tendríamos algún tipo de problema. Si bien es cierto, puede ser uno, dos o todos, incluso mexicanos por nacimiento, existe otra, como otra, no instancia, lo podría llamar como otro nivel en donde se verifica lo que hizo el funcionario de casilla. Y también, del otro lado, el Consejo Distrital también tendría una revisión por parte del Consejo Estatal. Y también, si llega a haber algo del Consejo Estatal, también tenemos al Tribunal Local electoral y también tenemos las salas regionales, en caso, o la sala superior. En sí, hay varios elementos en donde se puede establecer de que hay garantía de que la actuación de esta persona no va a ser solamente su voluntad. Claro. Esa es una. Sí. Entonces, llevado al extremo, Fidel, ¿tú sostendrías el criterio? ¿Seguirías levantando la restricción aún? No, es al revés, perdón. No, yo no lo estaría restringiendo, porque al final de cuentas no existen en México, en lo particular punto de vista, no existen mexicanos de segunda mano. O sea, somos... A ver, la pregunta es, si se llega a presentar el caso de que los 4 presidentes, secretarios y 2 escrutadores estén en esta condición de mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad, ¿sostendrías el criterio de la sala superior? ¿Levantarías la restricción? Sí. Sí. Okay, esa es la pregunta. Bueno, yo también me parece que sí. Pero, ¿no? trato de decir mucho peribolleo y a la mera. No. Parece que sí es un como juego de palabras, ¿no? Levantar la restricción. Bueno, entonces se entiende cuál es el sentido. Este asunto nos sirve no solamente en el sentido de ver el contenido de esta decisión, sino la operación metodológica de cómo es que se debe intelegir, ¿no? Entender, aplicar la operación metódica para correr un test de proporcionalidad y ponderar si la restricción es o no es justificada. Claramente no se justifica. Hay allí por descuido o lo dejaron intencionalmente una categoría sospechosa. Sospechamos de que hay ahí una desproporción, una restricción que no se justifica. ¿Por qué? Porque, como bien decía Fidel, lo mencionaba también, el sistema jurídico está pertrechado con garantías el sistema jurídico electoral para que los principios se apliquen y se observen. De manera que es absurdo sostener que
por el hecho de que uno, yo diría por el hecho de que los 4 incluso fueran mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad, hubiera un riesgo, ¿verdad?, insuperable de que se violenten los principios como el de certeza que bien mencionaba Fidel. ¿De acuerdo? A ver, Rafael, Navarro, Rogelio o Erika, ¿ustedes qué opinarían? Opinen. ¿Qué opinan? ¿Opinan igual o no opinan igual? Sí están ahí, Rafael, porque no voy yo a dudar de que estemos en la sesión, ¿no? Rogelio, Erika, o Yaneli, ¿qué opinan? Manifiéstense. ¿Sí? ¿No? Bueno, voy a suponer que no están, ¿eh? Voy a suponer que no están. Entonces, bueno, bien, entonces, Fidel, estamos tú y yo. Entonces, esto es el sentido de la sentencia. A ver, maestro Rogelio, ¿usted qué opina? No nos deje solos. ¿No? Entonces, bien, otra vez, la operación, me parece que debemos guardarla en este caso como un ejemplo de, de que hay que descubrir esas categorías sospechosas, hay que identificarlas, porque son odiosas, ¿no? Es decir, corresponden a otra época, a otra condición cultural, jurídica, y se han filtrado en nuestra actualidad, ¿verdad? Jurídica, electoral, de tal manera que producen estos bloqueos, estas limitaciones, en este caso al derecho a la participación política, al integrar los órganos electorales. ¿De acuerdo, Fidel? Entonces, eso es lo que dice la sentencia. Ahora, hay otro aspecto. Sí, adelante. Tengo una idea, a lo mejor está muy, no sé si controversial, pero vamos, si estamos utilizando los mismos criterios, yo creo, no sé cuánto porcentaje sea los mexicanos naturalizados por México. Ese es un muy buen dato, Fidel. Ese es muy importante. Y ahorita voy a hacer te voy a compartir otra reflexión. Ahí en alguna parte, en un pie de página por ahí de una de las dos sentencias, dice que hicieron la consulta al Consejo Nacional de Población, ¿sí? Y advirtieron que había 300,000 personas que estaban en el caso de Chozas, ¿sí? En el mismo supuesto. Y entonces dijeron, pues, o sea, 300,000 ante 1,500,000 o 2,000,000 de insaculados y luego de 700,000 personas que son capacitadas, ¿no? Porque si multiplicamos 60,000 nada más en el ámbito federal, muy buena, Fidel, tu observación. Son 60,000 casillas en números cerrados, multiplicamos por 4, ¿no? Son 240,000, aparte están los, en el caso de los estados de la República, cuando hay elecciones concurrentes, ¿te parece bien que hubiera otros 240,000, que no es el caso, ¿no? Pero vamos a suponer, 700,000 son los que se capacitan, ¿no? Y de ahí, los que van a integrar las casillas son un número redondo, digamos, si multiplicáramos el 4, o sea, 4 por 60,000, ¿no? Son 240,000. Sí, fácil. No es posible, con el método que hay en México de la insaculación conforme a los dos iniciales de los apellidos y el mes, ¿no? De nacimiento, que se produzca un efecto en el que, digamos, en el 50% más de las casillas, que me imagino que hacia allá iba tu razonamiento, estuvieran integradas por personas con esa condición de no mexicanos por nacimiento, ¿no? ¿Sí? Sí, y también tenía, ahorita que dijo eso, me acordé, con los 300,000
mexicanos naturalizados por mexicanos, también mi idea es lo que les comentaba también de que no son mexicanos de segunda mano. Sí, Y no, así claro. como entonces, así como hemos estado tratando de hacer una igualdad entre los grupos vulnerables, como son los de LGTB, discapacitados, mayores de edad, digo, mayores, sí, adultos mayores, eh, no sé qué tan visibilizado sea aquellos que están naturalizados que se le esté permitiendo tener esta participación, porque quieran o no, así como usted me dijo, 300,000 mexicanos naturalizados, también implica pues, que tengan que tener algún tipo de representación. Digo, no creo que sean tantos como población, no sé, afro-mexicana, pero deben estar en todo caso con una visibilización. Y una de esas es de que además de que soy mexicano, o sea, que yo decidí, ahora sí como que dice, me identifico con la nacionalidad mexicana, ¿por qué no podría tener esta posibilidad de estar en un cargo de elección popular? O sea, ¿por qué me limitas en este tipo de situaciones? Lamentablemente es como está en la Constitución, algunas limitantes y dentro de la tesis de la sala superior, pues no pueden compaginar este derecho que está en la convención porque lo está bloqueando la propia Constitución, creo yo. Claro, sí, efectivamente. Muy bien, Fidel, sí. Ese es el sentido. Entonces, aquí hay dos aspectos, Fidel, que yo quiero compartir. Uno es, fíjate, que hay una diferencia entre la forma de ponderar, ¿sí? Derechos y para poder valorar y en su caso flexibilizar las restricciones, que es como lo plantea Robert Alexi y otro como lo plantea Ferraioli. Son dos modelos de ponderación y de proporcionalidad distintos. Ferraioli dice que hay que ponderar derechos o principios. Sin embargo, Atienza, por ejemplo, sostiene, interpretando a Alexi, que hay que ponderar hechos, no solo normas, sino hechos. En este caso, es posible ilustrar, ¿sí?, esta distinción, porque aquí se ponderó el hecho de que se trata de 300,000 mexicanos en esa condición. Ese es un hecho, ¿de acuerdo? Entonces, en un caso hipotético que se nos presente, ya sea académico o sea administrativo o jurisdiccional, ¿sí? Aquí la idea es, con mucha sencillez y claridad, entender esta distinción, porque no es lo mismo ponderar en abstracto, aun cuando se trate de un caso concreto, solo ponderar normas por ejemplo, decir, oye, no es racional el pensar que si hay, a ver, ¿cuántos funcionarios en una casilla? Cuatro. Este, ¿Cuántos? Hay cuatro, eso lo dice la ley, ¿no? Y luego dice el artículo X de la ley también. Solo los mexicanos por nacimiento pueden integrar órganos electorales, ya sean casillas o consejos, ¿no? Este, eh, entonces, uno de allí puede hacer una elaboración lógica, ¿no?, un razonamiento, y puede ponderar, ¿no?, hacer esta operación y decir, oye, el fin legítimo es que se cumplan los principios que están en la Constitución en materia electoral, concretamente certeza, legalidad, autenticidad del voto. Segundo, la Constitución dice que en funciones electorales habrá que considerar que todos tienen derecho a participar y la distinción entre nacionales por nacimiento y por naturalización y doble nacionalidad lo deja al desarrollo legal, al desarrollo legal. Entonces, resulta que en la ley dice que no pueden integrar mesas directivas o consejos electorales los no mexicanos por nacimiento, ¿sí? Entonces, allí se hace el razonamiento.
o la pregunta que 1, 2, 3, y yo diría hasta los 4 funcionarios de la mesa directiva de Casilla, o suponiendo que fueran todos los integrantes del Consejo General del OCLE, ¿sí?, los que estuvieran afectados en esta condición de mexicanos por no nacimiento o con doble nacionalidad, ¿no? Que por eso mantendríamos la restricción. Ferrajoli diría, eso es lo que hay que ponderar analizando las normas, ¿sí? Las normas. Alexi Atienza dicen los hechos, y el magistrado de la Mata, ¿sí?, autor de esta sentencia, comparte el criterio de Atienza. Es que se ponderan no solo normas, sino hechos, porque eso es lo que corresponde a la realidad de la motivación, y que toma en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuáles? Pues hay que ver cuál es la realidad. A ver, vamos a ver si no afectamos, ¿no?, una situación real en donde sí se pongan en riesgo los principios constitucionales electorales. ¿Por qué? Porque, a ver, ahorita nosotros nos estamos representando en 2022, cuando esto viene desde hace 10 años evolucionando los criterios para levantar esas restricciones, ¿no?, a los mexicanos que tienen esa condición. Sí, pero ¿qué tal dentro de 20 años? ¿No? ¿Qué tal si pasa un movimiento demográfico tal que la mayoría de los mexicanos, vamos a suponer, digo, medio reducido al absurdo, que se convirtieran en mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad? Entonces allí es probable que hubiera un límite, ¿no? Y si solo ponderas con base en las normas, el órgano jurisdiccional podía amarrarse las manos, porque ante un cambio de las circunstancias de la realidad, estarías de alguna forma estableciendo un candado de que tú ponderaste con base en las normas y lo vas a tener que seguir haciendo así. Mientras que si ponderas con base en los hechos y las normas, entonces te da la oportunidad de que las circunstancias que son cambiantes, tú las puedas tomar en consideración para reinterpretar las normas y en un momento dado decir, oye, ya no puedo seguir levantando la restricción, porque entonces el 60 y el 90% de las casillas, vamos a suponer, ¿no?, o de los integrantes de los órganos electorales serían mexicanos con doble nacionalidad. Y alguien diría, ¿y qué? No, pues alguien diría, ¿y qué? Pero hay otros que pueden decir, no, no, momento, ahí sí ya empiezo yo a dudar de que pueda haber alguna clase de sesgo, ¿no? Vamos a suponer. Sirve el ejemplo para mostrar la diferencia entre cómo se pondera en el modelo de Rayoli y cómo en el modelo Alexi Atienza. ¿De acuerdo? Y me parece que es más razonable esta segunda forma de ponderar, porque permite precisamente el ir no acomodando las normas, sino ir reintegrando el sentido de las normas de acuerdo con las circunstancias que pueden ser cambiantes. ¿Me parece, Fidel, que es, digamos, razonable sostener este modelo de ponderación sin dejar de considerar que yo soy un fan, por ejemplo, de Ferrajoli, pero sí de que tiene unos límites de rigidez su modelo garantista de operación y de aplicación de la interpretación de las leyes? Sí. No, imagínense en Estados Unidos, en donde hay gran variedad de ciudadanos estadounidenses con, vamos, de origen distinto a varios países, porque el origen de este país, pues, resulta multiétnico. Entonces, nos olvidamos ya de lo que es la norma y nos vamos a los hechos. Y los hechos son los que nos van a dar la posibilidad de hacer como una especie de equilibrar un poquito la norma o la conducta que se quiere regular con base a este tipo de situaciones.
como bien dice, a lo mejor dentro de 20 años, a lo mejor hay muchos naturalizados y, y en esa época vamos a tener que, para empezar, a modificar nuestras propias normas o vamos a irnos adaptando a esta situación. No, acuérdense que, bueno, como bien sabe, las normas no son fijas. Llega un momento en donde, si no se modifican, son obsoletas y no se pueden aplicar. Para eso tenemos un montón de jurisprudencias en otras materias. Afortunadamente, en materia electoral se fija una jurisprudencia y el año siguiente hay modificaciones porque nos estamos acomodando a nuestra realidad. En este caso, cuando se trata vamos, esta situación, pues ya tenemos un caso. Ha habido, no me acuerdo en otras materias, pero lo que fascinante de materia electoral es de que es tan especializada y esa especialización ha implicado un desarrollo a pasos gigantados que en otras materias. Claro, muy bien, otra vez, Fidel. Exactamente. El derecho electoral es tan dinámico que requiere también que la justicia electoral y los criterios y los métodos que se apliquen para resolver los conflictos también tengan una dosis de flexibilidad. Eso no quiere decir que estarse acomodando el balón, que es otra cosa, ¿no? De lo que estamos hablando es de que las circunstancias que pueden cambiar de caso a caso o en la línea del tiempo y de las circunstancias, y una ponderación de este tipo que toma en consideración los hechos será, desde luego, más propicia, adecuada, ¿sí? Que un modelo rígido que necesariamente nos va a hacer incurrir en algún tipo de arbitrariedad, que es lo que se le señala al modelo muy rígido de operación del derecho de Ferraioli, que procede más bien del derecho penal. Y como procede del derecho penal, entonces tiene una huella de rigidez de estricto derecho, ¿no? Y aquí en el ámbito electoral, por ejemplo, hemos visto, y ustedes lo van a seguir viendo en el Diplomado de Justicia Electoral Inclusiva, cómo se aplica un enfoque que es mucho más flexible, porque el artículo 17 de la Constitución también establece con toda claridad que en la impartición de justicia deberá de preferirse la solución de fondo a las formalidades procesales, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? No solo porque dice, eh, 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 dice, aparte del tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿verdad? Sino que eh, eh, en el párrafo 1, 2, 3 del artículo 17, reformado el 15 de septiembre de 2017, ¿sí? Vean lo que dice. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿De acuerdo? Entonces, si llega el caso a presentarse unos minutos después, la demanda o la contestación, y se trata de un pueblo, comunidad indígena, se trata de una comunidad LGTBI, se trata de una persona con discapacidad motriz, visual o de algún tipo, ¿no? O sea, sí hay que considerar que la rigidez de los procedimientos y desde luego la igualdad procesal debe estar presente, pero también considerar que si se trata de un asunto muy difícil, controvertido, que puede tener un efecto dañino, perjudicial para el sujeto que está buscando justicia, ¿no? Y hay una justificación de por qué no pudo presentar en tiempo su documento, es posible flexibilizarlo, ¿no, Fidel? Esa sería la idea. Esa sería la idea. Entonces, tener en cuenta estos aspectos cuando nos enfrentamos a las operaciones que cotidianamente realizamos, este, eh, tanto en sede académica, porque lo podemos hacer como profesores, alumnos, ¿no? Investigadores, como en sede administrativa o jurisdiccional, ¿no? Entonces, no se trata también de declarar adversario al legislador, sino se trata
de que haya un diálogo entre los diferentes productores de normas jurídicas, los también llamados operadores jurídicos, y que construyamos y reconstruyamos el marco jurídico en la medida en que sea necesario, pertinente, justificable para resolver problemas y quizá prever que se presenten otros que podrían ser todavía más graves. Entonces, esa es una cosa que yo quería mencionar, esta distinción entre las dos formas de ponderar, ¿sí? Con hechos y sin hechos, ¿no? Y la segunda es que este caso en el que nos hemos detenido nos ayuda también a registrar y a poder, digamos, justipreciar, ¿no? Valorar la trascendencia de la reforma 2011 en materia de derechos y de justicia, porque esa reforma constitucional 2011, que el año pasado cumplió 10 años y que todavía va a seguir dando mayores frutos, ¿no? Porque todavía falta desarrollar más de la potencial que envuelven esos artículos constitucionales reformados entonces, sobre todo el artículo 1 de la Constitución, y ha abierto el sistema jurídico nacional a la recepción de los tratados internacionales. Y esto ha hecho que nuestra Constitución ahora no tenga 136 artículos, sino que tenga fácilmente el doble, ¿no? Habrá que, en materia de derechos humanos, porque habrá que considerar todos los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y aprobado a través de los órganos competentes para ampliar y reforzar las garantías de los derechos, porque no perdamos de vista que los derechos reconocidos en los textos legislativos o convencionales, ¿no? Son mínimos, ¿eh? No es el techo, es el piso. O sea, son derechos que representan un compromiso mínimo, ¿no? Y que la interpretación constitucional y convencional tiene que maximizar, llevar en un sentido progresivo y yo diría expansivo, ¿verdad? Para ir cubriendo hipótesis que no están previstas o enunciadas explícitamente en esos convenios o en esas leyes o en la Constitución, pero que se desprenden lógicamente de la interpretación de esas disposiciones. No, sí, o sea que además de que tenemos todo este marco ampliado de derechos que están en los tratados, convenciones, declaraciones y otros instrumentos internacionales, también tenemos la posibilidad en sede académica, administrativa o jurisdiccional de interpretar esas disposiciones para desprender de allí o inferir las vertientes en que los derechos se pueden desplegar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En materia electoral, en ningún lado, dice que hay un derecho a ejercer la representación política de manera plena, pero se infiere del sentido de las convenciones internacionales, de la Convención Americana y de la propia lógica de la representación, de lo que se busca con la representación política, ¿no? De que el cargo debe poder ser ejercido por el representante o la representante político, ¿no? De manera eficaz. Porque, a ver, te eligen diputado, ¿no? O te eligen integrante del ayuntamiento, o eres designado eh, eh, integrante de un organismo electoral y no quien está obligado a facilitarte los medios y los recursos para que ejerzas el cargo no te los facilita. Entonces, eso es un fraude. Yo no diría a la ley, a la Constitución. A la Constitución, porque si el objetivo es que las personas que sean designadas o electas para ocupar los cargos públicos, políticos, de gobierno, representación, ¿sí? Cumplan
cooperativamente, ¿no? Conforme a sus competencias, con los fines constitucionales previstos, como si no tienen los medios mínimos suficientes para poderlo ejercer, lo vas a poder hacer. Este es el caso que se ha discutido mucho de que en los congresos hay actos de carácter parlamentario, pero que tienen también una cara electoral, ¿no? Porque si excluyen de la representación en las comisiones o en la comisión permanente, como pasó recientemente, ¿no? Durante el receso último, excluyeron a los senadores sin partido y al Movimiento Ciudadano y a otro partido de estar representado en la comisión permanente. Estos vinieron al tribunal y le dijeron, oye, no, primero, no tengo un medio impugnativo previsto dentro de la ley orgánica o del reglamento interior del Congreso, no me puedo defender. Y número dos, de esa exclusión, sí. Y número dos, vengo porque en ejercicio de mis derechos políticos creo que para poder ejercer la representación política que me ha conferido, ¿no?, una parte del electorado, pues necesito estar integrando la comisión permanente. La Sala Superior lo resolvió en forma positiva, propio magistrado de la Mata, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque recordemos que nos han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vía denuncias y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vía demandas, ¿no?, al Estado mexicano por ser responsable, ¿no?, de violar ese tipo de derechos, de que no tenemos un medio impugnativo para defender, por ejemplo, el derecho del candidato independiente, caso Castañeda, ¿sí?, para participar en el proceso político. O bien ahora no hay adentro de las leyes parlamentarias, ¿sí?, de la ley orgánica o del reglamento interior, un medio impugnativo, un medio, un recurso, como dice la Convención Americana, sencillo, disponible y eficaz, ¿sí?, para defender un derecho como este. No está dicho en ninguna norma, pero se infiere lógicamente, o díganme ustedes si no, se infiere lógicamente de que si alguien fue nombrado representante, electo representante, le limitan el espacio de representación o el ejercicio del derecho a la representación, ¿no?, y no hay un medio de defensa dentro del Parlamento de las leyes, entonces tiene derecho a acudir al Tribunal Constitucional. Y incluso puede aplicar de manera directa la Constitución, tutelando el derecho a la representación política. Este sentido es fundamental, Fidel, en el, el entendimiento contemporáneo del Estado constitucional y democrático de derecho y el papel de la justicia constitucional. ¿Sí? Correcto. Entonces, quería yo hacer estas dos consideraciones, dos reflexiones, y también dejarte ir a las 6:40, ¿no?, para que continúen con sus actividades y a las y los compañeros también. Terminemos un poquito antes la sesión. No sé si tengas alguna reflexión, pero creo que hemos redondeado bien en qué consiste el enfoque de la justicia electoral inclusiva. Bueno, consiste en proteger, tutelar, garantizar con un enfoque o varios enfoques preferenciales los derechos político-electorales de personas o grupos en condición de vulneración o de desventaja en el proceso político electoral. En eso consiste. Entonces, el concepto tiene una extensión que comprende a los diferentes grupos que puedan ser ubicados en ese supuesto, y la Constitución autoriza que se apliquen estos criterios preferenciales para resolver sustantivamente los conflictos, siempre y cuando, dice, no se vulneren también el derecho formal, a la igualdad formal en el proceso. Pero es justificable precisamente utilizando los instrumentos de interpretación
como los que se utilizaron en esta sentencia muy importante que flexibilizó la restricción en el caso de los mexicanos por no nacimiento o con doble nacionalidad. ¿Sí? Bien, entonces, tengámoslo ahí presente y no sé si hay alguna reflexión final, Fidel, pero creo que ha sido productivo esto que hemos estado haciendo. ¿No? Muy bien. Pues y les agradezco mucho su presencia, su participación, tu tiempo y que continúen ustedes con el diplomado Justicia Electoral Inclusiva y que les sea muy provechoso. Muchísimas gracias, Fidel. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, cuídense. Gracias, maestra. Gracias, Caro. Pues aquí nos vamos a concluir hoy la sesión. A la orden, doctor. Hasta luego. Muchas Buenas gracias, tardes. Que estén muy bien.